Now, what I've tried to argue in this first part is that it's this process of relationship out of which something becomes real, something becomes interesting, something becomes valuable. Voy a comenzar a hablar sobre este set de relaciones a partir del cual comienzan a emerger cosas que consideramos son nuestros valores, nuestras verdades. But how are we to understand that process of relationship? ¿Cómo es que podemos comprender estos procesos de relaciones? How are we to theorize it ¿Cómo es que podemos teorizar en función de ello? or even study it? O tan siquiera estudiarlos. Now, you realize the irony here, Quiero que se den cuenta de la ironía acá. because all I can do about the process of construction is to construct it. Porque en realidad todo lo que puedo hacer sobre el proceso de construcción es construirlo. So from here out, we are talking not truth but metaphor. Entonces a partir de acá, en realidad vamos a hablar de cualquier cosa menos de la verdad. Vamos a hablar de metáforas. But consider that for a moment because it's really interesting. Pero traten de hacerse esa idea porque es bastante interesante. I mean, in the sciences, particularly social science, we've looked at theory as being something that comes after observation. Hasta ahora, en las ciencias sociales, vemos que las teorías son consecuencias de la observación. So if you gather enough facts, then you can begin to build a theory. Entonces, cuando uno empieza a recolectar una cierta cantidad de datos, de hechos, entonces empieza a construirse una teoría. From a constructionist standpoint, Desde un punto de vista constructivista, it's the other way around. construccionista, Begin to generate a theory, comenzamos a desarrollar una teoría and a whole new world of facts begins to emerge. y un conjunto, un mundo de posibilidades comienza a emerger. So it then puts the emphasis not on methodology, Entonces aquí el énfasis está puesto no precisamente en la metodología, puts the emphasis on generating intelligibilities pero más bien en la posibilidad de generar inteligibilidad. It changes the idea of a scientist more from like holding a mirror to nature La metáfora más bien del científico es el de una persona que en realidad sostiene un espejo contra la naturaleza. to more like a public poet, Más bien como un poeta público generating perspectives que genera perspectivas that can create worlds in particular ways. y que puede por lo tanto construir distintos mundos de distintas maneras. So then we can begin to ask, how could we understand that process of construction Entonces, la idea es preguntarse cómo podemos llegar a comprender este proceso de construcción, in a way that doesn't privilege the individual knower, de tal manera que no privilegie la concepción del conocimiento de un solo individuo. as we have generally looked at relationships De la misma manera en que hemos estado acostumbrados a mirar las relaciones as that which is created by single individuals coming together. como aquello que se construye a través de individuos que se encuentran. Can we imagine a relational process ¿Podemos imaginarnos un proceso relacional out of which the very idea of an individual a partir de la cual la idea del individuo is created? se cree? Okay. Let's try it this way. Let me just. Tratémoslo de esta manera. I come here with a lot of words. Yo vengo acá con un montón de palabras. What do they mean? ¿Y qué significan? If you don't speak English or Spanish, Si they ustedes don't no mean hablasen anything. inglés o español, Now, some of you, as this takes place, si ustedes no hablasen inglés o español, no You're me gonna be entenderían. out of Ahora, here. algunos de ustedes, en la medida que esto va desarrollándose, I mean, they always say a third of the audience is thinking about sex anyway. bueno, en todo caso, dicen que la gran mayoría del público en una charla en realidad piensa en el sexo.
so I might as well Mientras blah, está blah, hablando. blah, blah. Mientras el que está aquí adelante habla, 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 habla. habla. Some of you rightfully are En raising muchos casos es questions, así, eso es verdad. saying, yeah, that doesn't sound right to me, or that doesn't agree with this, Oh, I know no, something eso else. no me parece, eso yo no estoy de acuerdo con eso. So for those, I'm not saying anything that's valuable. I'm in fact filling the air with trash. En realidad no son datos, no son elementos que yo pueda verificar, en realidad puede incluso considerarse hasta basura. Now, some of you will find some phrase, Pero algunos de ustedes pueden encontrar alguna frase por ahí, some image, some line of thought. alguna imagen, alguna línea de pensamiento, I can use that. y bueno, yo puedo That, usarlo. that works for me. Y eso Fits where I am. me sirve, encaja en lo que yo soy. And I realize I don't have any control over those things. Y entiendan, no tengo ningún tipo de control sobre esas cosas. Just come here with the words. Yo solo vengo acá con palabras. But until you do something with them, Pero hasta que ustedes no hagan cosas con esas they aren't palabras, anything. no son nada. Or they are something. O son They're algo, trash, or they're flowers. basura, tonteras, flores. So in effect, I owe you my meaning. Pero en realidad lo que quiero decir es que yo les debo a ustedes mi significado. At the same time, A la misma you, vez, you can't question me without my having said anything. ustedes no pueden cuestionarme sin que yo haya dicho algo. Your sort of critical reason isn't set in motion until I say something horrible. Su razonamiento crítico no se pone en movimiento sino hasta que yo diga algo. And I've got no inspiration until, it's not inspirational until you give me that, until I give you the possibility. No se inspiran sino hasta que yo les dé esa posibilidad con mis palabras. So in effect, you need me too. Entonces en realidad ustedes me necesitan. Or it's like having an action and some kind of supplement out of which the combination creates meaning. Es como, hay aquí una especie de combinación a partir de la cual se genera el ser. So that everything that is rational, you might say, or comes into existence by the coordinated action. Entonces todo el mundo de significados comienza a existir a partir de una coordinación de acciones. It's not me that means, it's not you, it's the coordinated action. No es yo por mí mismo, ni ustedes por ustedes mismos, sino es más bien en la coordinación de acciones. In a sense, if you go, let's say, take Wittgensteinian language game for a minute. Tratemos de imaginarnos, por ejemplo, juegos de memoria. We don't have a game Idioma, until there's del- a coordination within a set of, ultimately, a set of lenguaje. rules. So, in your We don't have a game until there is a coordination of some kind Y no es posible tener un juego de lenguaje en la medida hasta que nosotros no nos pongamos de acuerdo, hasta que no tengamos una cierta coordinación entre nosotros. So we could then look at the basic unit of society, Entonces podríamos ver a la unidad básica de la sociedad not as single individuals no como a los individuos en solitario or groups, o grupos, in fact, not as a unit at all, sino ni siquiera como una unidad, but as a continuous process pero como en un proceso continuo of co-creating de, reality, de co-creación de la realidad, co-creating value, de co-creación de valores, and co-creating virtually everything that we might say is reasonable to do. y de co-creación de absolutamente todo lo que nosotros consideramos es razonable hacer. Or